Puse a grabar, Sole, aprovechando que sabiamente, ¿cómo es? Zoom nos cortó. ¿Se entiende lo que es una variable aleatoria? Fíjense que no le pido demasiado. La pregunta es si se entiende lo que es. Podemos decir que sabemos que una variable aleatoria es definir cómo son todos los, ay, otra vez, cómo son todos los sucesos posibles, cuáles son todos los sucesos posibles y qué probabilidad tiene de aparecer cada uno. A partir de ahí podríamos tratar de imaginar qué es lo que va a pasar. ¿Se entiende? Jonathan, me mirá con esa cara de la zapatería que... ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver, Sí, sí. vamos a ver dónde estábamos recién. De esas variables aleatorias que podemos definir, algunas son discretas y otras son continuas. Las discretas tienen un entorno de definición porque se definen solamente sobre algunos puntos, y las continuas se definen sobre todo el espacio. Desde ahí que después digamos, por ejemplo, la probabilidad, si hablamos de un tiempo, la variable tiene valores posibles desde 0 en adelante. Acá es lo teórico, que son negativos o positivos. La media la vamos a definir como la integral de x por su función de densidad. Y la variancia la vamos a ver como x menos mu por la función de densidad, diferencial x, bueno, ahí no pasamos. De esto no se preocupe mucho, porque vamos a ver, hay un par de ejercicios. En el ejercicio para presentar hay uno con integrales. Es porque me quise poner un poco molesto, sobre todo. Pero no pasa de ahí. Y nosotros normalmente de este paso de variable aleatoria vamos a ver que siempre vamos a trabajar después con modelos. O sea que no vamos a tener que hacer integrales ni nada por el estilo. Una hora en los ejercicios como para ver cómo es y nada más. Y por supuesto es una integral fácil. Bien. Estos son dos transparencias y son de apoyo nada más. Y terminamos acá, son 4 transparencias. Queda poquito. ¿Qué es una variable aleatoria bidimensional? Cuando conjuntamente estudiamos dos características de un fenómeno aleatorio. Normalmente vamos a estudiar un montón de características. Yo he visto, es más, por ahí tengo un trabajo de tesis que nunca lo terminé, que era mi tesis de maestría, que tenía, lo habían hecho unas sociólogas y gente de ciencia de la educación, eran 255 casos. ¿Saben cuántas variables le habían medido a cada persona? 554. O sea, sobre cada unidad estadística había 554 variables. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, lo que venimos haciendo, es a esas variables analizarlas de a una. Otra forma es analizarlas de a dos. Y hasta dos, hasta tres, lo podríamos llegar a mostrar en un cuadro. Después no se puede mostrar. Hay formas de mostrar las que son más significativas, hay un montón de técnicas estadísticas que no las vamos a ver en este curso, así que tranquilo, que son para medir entornos multidimensionales y grandes. Acá nosotros vamos a ver todo lo que es la línea en una dimensión, y este cachito en 2 dimensiones, como para que se sepa que también se lo estudia. Y después vamos a ver regresión, que es en 2 dimensiones. Bueno, muchas veces se tiene que estudiar conjuntamente dos características de un fenómeno. Por ejemplo, si una persona tiene cable por un lado e internet por el otro, son dos cosas, dos características juntas que se están estudiando. Si yo tomo una medición, ¿con qué aparato lo hice? ¿Cuántos tramos utilicé? ¿Y cuánto me dio la distancia medida?
Bueno, a veces es necesario estudiar conjuntamente dos características de un fenómeno aleatorio. Vamos a cortar en dos, pero podríamos haber dicho o más. Voy a saber por qué la pantalla se acercó, pero no sé por qué. ¿Volvió la música? A ver, esperen que lo voy a cortar y voy a volver. No sé por qué de golpe se... Bien. Me pasó lo peor que puede pasar es perder el cursor. Bueno, ahí está. Bueno, en muchas ocasiones hace falta estudiar dos características y explicar si es posible, intentando explicar la relación que existe entre las dos características. Cuando vamos a estudiar dos variables en conjunto, las que llamaremos x e y, esto es la variable aleatoria bidimensional y es necesario conocer la distribución de probabilidad conjunta de ambas variables. O sea, yo quiero conocer la función de distribución de probabilidad conjunta de ambas variables, dos variables aleatorias x e y. Por ejemplo, distancia medida y cantidad de tramos utilizados. O distancia medida y aparato utilizado para medir. Puedo mezclar variables continuas, discretas, ordinales y hasta nominales. Lo que pasa es que después hay algunas cosas que no voy a poder calcular. Lo vamos a ver solo en modelos discretos. Si tenemos una serie simple de datos, cada observación consiste en tomar de la unidad estadística una de cada una de las variables. Y lo vamos a representar como un par x, y sub j. La primera cara del dado, la segunda cara del dado. Siendo este el idécimo valor observado de la variable aleatoria bidimensional xy. La esperanza de n va a ser igual que lo que vimos antes, 1 sobre n la suma de la xy. La esperanza de y va a ser igual. Las variancias van a ser iguales, tanto en lo descriptivo como en lo teórico, y aparece un nuevo término, que es el que es interesante de ver, que es la covariancia de xy, que es la variación conjunta de x e y. Puede pasar que, si las dos variables están muy relacionadas, cuando x crece, y crezca. O sea, si yo mido el peso y la altura de una persona, mientras más, en líneas generales, mientras más alta es la persona, más va a pesar. Bueno, esa es una variación conjunta positiva. Y generalmente bastante alta. Puede haber una variación conjunta negativa, que es la medida que x crezca, y decrezca. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros que puede correr una persona a partir de los 20 años. En la medida que se va poniendo más grande, la cantidad de kilómetros que puede correr por día, en líneas generales es menor. Eso es la covariancia, cómo conjuntamente varían las dos variables. Hay algunas variables que están muy relacionadas, como por ejemplo, a ver, la temperatura rectal y la temperatura axial. Ya lo di todos los cursos de este ejemplo. La mejor medida de la temperatura del cuerpo humano es la temperatura rectal. Pero por una cuestión de higiene, facilidad para tomar, pudor y todo lo demás, se toma la temperatura axial o la sublingual, que son muy parecidas
a la temperatura rectal. Sin embargo, cuando hay un problema de salud, la temperatura rectal es la mejor medida. Entonces ustedes ven que muchas veces en el hospital a las personas se le toma la temperatura rectal, pero cuando nos tomamos nosotros la temperatura, nos tomamos la temperatura axial. Esa es la diferencia entre las dos. Como están altamente relacionadas, la covariancia entre las dos es alta, se decide siempre tomar la que es más fácil. Bueno, cuando la frecuencia, fíjense que acá ahora tenemos las X y las Y. Este F11 es la frecuencia de que se dé X1 e Y1. Es la cantidad de elementos que cumplen con este requisito y con este. F12 es la cantidad de elementos que cumplen con este requisito y con este. Por ejemplo, que acá serían los que fueron medidos con distanciómetro en 2 tramos. Los que fueron medidos con cinta en 2 tramos. Obviamente el promedio de distanciómetro y cinta no lo podríamos sacar, pero la cantidad de tramos sí. Bueno, y el gráfico sería de esta forma, las X y las Y. Es un gráfico de bastones, cuando las variables son datos sin agrupar, hay un bastón puesto en un punto XY. Si una es agrupada y la otra sin agrupar, serán como láminas que hay. Cuando los datos están agrupados, es lo mismo, nada más que acá, en lugar de tener un valor, tenemos un intervalo. La frecuencia F11 es la frecuencia que se da del par I0 y 1, X0 y 1. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Cuando hagamos el trabajo, vamos a ver si entendimos o no. Ahora hay que hacerlo. Por supuesto que en la PETCO ya lo vieron, está el trabajo práctico, hay un ejercicio para hacer. Traten de hacerlo medio rápido. Acuérdense que pusimos para el jueves de plazo para terminar el TP2. Si alguien no lo mandó, ahora no me acuerdo si alguien quedó sin mandarlo. En líneas generales estaba bastante bueno. Yo subí ayer la corrección del TP1 con todos los detalles que le pude haber, se me ocurrió incorporarle. Y del TP3 algún ejercicio voy a subir, por ahí no nuestros, pero algunos parecidos, que se hicieron en otras cátedras, se resolvieron, como está el enunciado y el ejercicio resuelto. Lo voy a subir a Petco para que lo miren. Y bueno, el jueves nos juntamos con Javier. ¿Cómo van con esto? Sinceros, ¿eh? Pongan las cámaras y sinceros. ¿Con el TP3? Con esto, ¿hoy entendieron lo que quisimos hacer, lo que quise hacer? Pongan la cámara, no se asusten. Ahí está, van apareciendo cara. Jessica, hasta se te ve con la cámara, ¿viste? No se te escucha. Eso es bueno. Ahora le digo a tu marido, es lo mejor que puede pasar, que no se te escuche. A ver, ahora prueba a hablar. No tenés micrófono. Que pruebe con auriculares. Dice que pruebe con los auriculares. No tiene micrófono, no parlante. Pero es buenísimo que no tenga, que Jessica no pueda hablar. El marido le compra Zoom y la pone ahora en la casa. Mirá qué guapo está el negrito, ¿eh? Bueno, acá la barbería está cerrada. Le aviso. Qué barbaridad. Bueno, el jueves nos juntamos con Javi. Qué hombre el negro, ¿no? Qué hombre. Bueno, El cuñado, dicen por acá, se van a la mierda. tampoco tenemos la guitarra. Qué hombre negrito, ¿eh?
Nos juntamos el jueves con Javier. No sé, Javier, ¿qué va? El jueves santo, ¿qué vas a hacer? Yo salgo. ¿Eh? Ir a la iglesia no puede, sí. ¿No podés ir a la iglesia? Bueno. A mí ni siquiera se me ocurrió, pero Me voy a tener que poner a tomar vino. el jueves La nos juntamos sangre. a la práctica. La sangre de Cristo. No me choreé el chiste, negro. ¿El jueves a qué hora, profe? ¿A las 5 era Javier? 5, profe. Sí. A las 5. El jueves pasado estuvo muy concurrida la reunión, ¿eh? Vinieron todos. No nos daban las manos. No le daban las manos, sí. Pero yo lo que veo que están participando. O sea, Chicos, ahora, sobre una todo el que consulta. está jodiendo, está participando un montón, y eso me gusta. Yo nunca le había preguntado si les queda cómodo el horario de los jueves. ¿Alguien tiene algún problema con los horarios de los jueves? Yo no me conecté porque no había arrancado a hacer nada. No. No, a mí no me pero- molesta. No, pero en líneas generales nadie tiene algún problema para los jueves a las 5. Yo lo había puesto porque supuestamente tenía que terminar con otra cátedra cerca de esa hora. Pero si alguien tiene algún problema, no podemos cambiarlo, no hay ningún problema por eso. No, yo no tengo problema. No, yo tampoco tengo problema. Estamos. Yo tampoco tengo problemas. No, entonces lo hacemos jueves a las 5. Listo, fue a las Y 5. ahí vemos. Yo voy a estar también, así que bueno, vemos práctica y teoría. Tratemos de ver Buenísimo. las dudas que tengan, o sea, dudas generales. Bueno, Bueno, bueno. Y si no, escriban. ¿Cómo van con la PETCO? ¿Les resulta amigable? ¿Están muy peleados? profe, Profe, está grabando la todavía. está caída, ¿Eh? no anda. A mí no me carga a mí no me carga la página de la PETCO. A mí tampoco sí, me manda. cargaba, pero ahora sí. Ahora me Ahora cargó. sí anduvo. Ah, ¿Los ¿sí? usuarios? Ah, de una. Entonces Los ahí me usuarios meto. también, ¿no? De última yo tengo todo el material descargado, si quieren se los mando al WhatsApp. No, pero esperen, es por otra cosa. La PETCO tiene la opción de tener foros, y en esos foros podemos poner las dudas más fácil en el WhatsApp. Si es necesario, creamos un foro para que ahí vuelquen ustedes las dudas con algún ejercicio y le contestamos Javier o yo de la misma PETCO. Por eso es. Y porque el examen es probable que lo hagamos en la PETCO. ¿Y cuándo es supuestamente el examen ese? La universidad activó desde el rectorado la posibilidad de tomar exámenes por PETCO. O sea, a ver, mucho a la mano no le tenemos a lo que es, pero porque acepta múltiple choice y algunas respuestas puntuales. Vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que se puede ir armando. Las otras cátedras de estadística han hecho algún experimento. Yo estoy esperando que ellos lo estudien un poco más para ver qué hacemos. Yo particularmente no quiero tomar el examen por la PETCO, pero bueno, legalmente tiene que ser la PETCO. Yo quiero, el parcial, a mí me gustaría hacerlo en un entorno de estos, o sea, yo tiro el parcial a las 4 de la tarde por el WhatsApp, y lo resuelven y me lo mandan por WhatsApp. Lo resolvemos estando presentes en Flash y me lo mandan por WhatsApp. Esa puede ser una opción. Vamos a ver, todavía no está claro porque es la primera vez que estamos bajo pandemia. No tenemos ni idea de cómo son las cosas. Estamos yendo con resoluciones de rectorado que van y vienen, nosotros viendo cambios, la universidad ya Flash no lo está usando más, yo todavía insisto en seguir usándolo, porque